Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 8 de agosto de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales retrocedieron en medio de temores por impacto económico de tensiones en Ucrania y Medio Oriente. Los datos económicos de Estados Unidos continúan siendo sólidos, con un descenso en las peticiones iniciales de subsidio de desempleo de nuevo por debajo de los niveles de 300.000. Y acciones locales cerraron el miércoles con indecisión en medio de incertidumbre internacional ante ausencia de dirección en mercados de Estados Unidos, pero por ahora continúan sobre los soportes en medio de sesgo alcista. Datos económicos del día anterior, estos fueron los datos que se presentaron durante el día miércoles y jueves. Inventarios de crudo en Estados Unidos la semana pasada caen en 1.8 millones de barriles, destilado y gasolina cayeron en 1.8 y 4.4 millones de barriles respectivamente. No se descarta que después de los fuertes descensos ya empezamos a tener algo de soporte en el precio del petróleo. Y balanza comercial de Estados Unidos disminuye déficit en junio a 41.500 millones de dólares desde los 44.700 millones previos. Esto va muy en línea con lo que ha sido el crecimiento del segundo trimestre, así que si hay revisiones es probable que la revisión sea al alza. Recordemos que las exportaciones hacen parte de la ecuación del PIB y cuando hay un menor déficit pues también hay una mayor perspectiva de crecimiento económico. Y en el día de ayer, peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos bajaron la semana de 303.000 a 289.000, por debajo del estimado de 305.000. Así continúa entonces los buenos datos económicos de los Estados Unidos, y el crédito del consumidor de Estados Unidos crece 17.300 millones de dólares en junio. Estuvo por debajo de los 18.300, pero continúa entonces la tendencia de crecimiento del crédito en la economía de Estados Unidos también. Digamos que aumenta la relación deuda-ingresos de los norteamericanos. Y continuamos entonces con expectativa de 29 de abril, el primer ascenso en tasa por parte de la Reserva Federal. Hasta la próxima semana, incluso más allá de la próxima semana, conoceríamos el IPC, sería la siguiente semana. Básicamente con eso podríamos modificar un poco más la perspectiva de cambio. Por ahora no se descarta que la próxima semana no se tenga en cuenta este factor hasta que no se conozca el IPC. Ya vemos que ya el movimiento del dólar ha descontado en cierto modo ese cambio en la probabilidad de tasas. Y la volatilidad del mercado continúa siendo alta, continúa por encima de los 14. Recordemos que mientras estemos sobre esta zona posiblemente continuemos bajo la presión bajista que ya ha caracterizado al mercado en las últimas jornadas. Importante entonces, tenemos ese movimiento de volatilidad que se mantiene en los mercados. Y en cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región retrocedieron con fuerza en medio de fortaleza del yen. Sobre todo Japón fue la que más cayó, las demás tuvieron un comportamiento mixto. Y Obama autoriza ataque aéreo en Irak, esto también generó entonces algo de temor en los mercados. Continúan digamos que las tensiones geopolíticas generando ese temor en los mercados, pese a que los datos siguen siendo buenos. Importante balanza comercial de China para julio, aumenta superávit de 31.600 a 47.300 millones de yuanes, casi el doble de lo que el mercado estaba esperando, de 26.000 millones de yuanes, así que eso también apoyaría un poco más las cifras de crecimiento de China, que últimamente han sido algo mixtas, han generado digamos que perdón, algo de descenso en algunos sectores. Y sentimiento del consumidor en Japón para julio mejora de 47.7 a 51.3 puntos por encima del 48.7 esperado. Europa iniciando el día con descensos en medio de datos económicos mixtos y tensión geopolítica. No obstante, pues seguimos en zonas de soporte tras las caídas previas. La balanza comercial de Alemania disminuye superávit en junio de 18.800 a 16.200 millones de euros. El mercado esperaba un repunte. Y la producción industrial en Francia para junio crece 1,3% por encima del 1,1 esperado. En fin, si bien esta balanza comercial fue menos superavitaria, pues con los nuevos movimientos del euro no se descarta que el superávit pueda volver para próximos meses si la tendencia del euro continúa siendo de debilidad. Mercado colombiano, Moody's mejora a Baa2 la calificación de emisor de ISA, perspectiva estable. Esto va en línea con la mejora en calificación que tuvo el país. Y noticias: a las 7:30 productividad en Estados Unidos sube 2.5% en segundo trimestre, supera expectativa de 1.4 ante un menor ritmo de crecimiento de los costos laborales, crecieron apenas 0.6% por debajo del estimado por el mercado. Y esta noche a las 8:30 tendremos el IPC de China. Esto digamos que impactará a los mercados para la próxima semana.
Y la próxima semana tendremos producción industrial, ventas al por menor y confianza del consumidor. El lunes de la siguiente semana, o sea, el lunes 25, estaríamos hablando de conocer el IPC. Para esa semana se conocerá el IPC de los Estados Unidos. Así que no se descarta que bajo este escenario los mercados internacionales que se encuentran ya en zona de soporte puedan encontrar algo de presencia de compradores, manteniendo aún la tendencia bajista, pero no se descarta que podamos cerrar la semana con algo de freno en tanto ritmos de caída, no necesariamente un cambio de tendencia, pero ya estamos en zona de soporte importante para los mercados internacionales. Y en cuanto al mercado local, continúa en tendencia alcista, en medio de impulso por los datos locales. No se descarta la indecisión en petroleras, pero estaremos atentos a las zonas de soporte de cada uno de los activos, ya que se logra todavía mantener la tendencia alcista en el mercado local. Veamos qué nos dicen las gráficas. Este es el índice Dow Jones, fuerte descenso de la semana pasada. La semana también ha estado bajo presión bajista, un poco más lento. Simplemente ya estamos llegando a la zona de soporte de promedio móvil de 200, 16.300, 16.400. 16.200 y 16.100 siguen siendo los últimos mínimos, así que no se descarta que en cualquier momento podamos aparecer o puedan aparecer compradores en esta zona. Solo rompiendo los máximos de la jornada anterior podría repuntar hacia 16.700, 16.800 en un rebote técnico dentro de tendencia bajista. Por ahora, escenario más probable, presencia de compradores. En cuanto al IPSA, continúa con comportamiento lateral. Sigue 3.300 contra 3.160, no hay una tendencia definida, simplemente un comportamiento lateral. El sesgo previo era alcista, así que si rompe 3.300 es una figura de continuación, si rompe 3.160 perdería la fuerza. Continúa la indecisión y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima continúa soportado sobre los mínimos anteriores de 16.600. Mientras logre aguantar esos niveles, aún hay posibilidad de sesgo alcista, tendrá que romper los 17 para avanzar. Si no rompe los 17 y rompe mínimos anteriores, la presión bajista puede continuar con movimiento bajista. Y el dólar, tenemos entonces algo de descanso después del movimiento. No se han cruzado los promedios móviles, puede estar descansando hacia los 1860, 1870 sin perder el sesgo alcista. Si no pierde ese nivel, el sesgo alcista continúa. Si pierde el 860 podríamos volver al 840. Importante, no se descarta leve presión a la baja. En cuanto al WTI, tenemos entonces zona de soporte ya en 96. Ayer aparecen algo de compradores. Esa presencia de compradores pues genera la posibilidad de repunte técnico hacia los 99-100 como escenario probable. Esto siempre y cuando logre mantenerse sobre los 97. Si pierde los 97, la presión bajista podría ser hacia los 95. Importante, si pierde los 97, la presión bajista podría ser hacia los 95. Y pasemos entonces a nuestro índice Colcap. Continúa entonces soportado en los 1700. Después de alejarse, el soporte se ha modificado a 1710, 1712. La caída del jueves no genera ese descenso importante. Ayer tuvimos descenso en Ecopetrol, la mayoría de petroleras o los ADRs, fuerte descenso, si no estoy mal, en Avianca Holding, ABH. Avianca tuvo un descenso en el día de ayer del 4%, así que importante el 1700. Si el mercado logra aguantar ese 1700, 712 en el día de hoy, el sesgo sigue siendo alcista. Si pierde los 700, podríamos estar volviendo hacia la zona de 1670, 1600, 1650 como siguientes niveles de soporte. Aquí hay una pregunta de ir a los resultados de Pacific. Pacific informó que cambiaría los resultados para el 14. La bolsa de valores tenía dentro de su calendario IR el 7 de agosto y básicamente se conocerían entonces el 14. Este era entonces lo programado por la bolsa de valores, pero no se da esa fecha y se cambia entonces al 14 los resultados de Pacific Rubiales. Vamos con Banco de Bogotá, está a 70.000 como la zona de resistencia y 68 sigue dentro de ese lateral. Está en el soporte del 69.500, 69.400 en el corto plazo. Si hoy logra recuperar sesgo, abriría posibilidad de ruptura hacia los 72. Si pierde los 69.400, podría estar generando probabilidad de volver a 68 y permanecer dentro del rango lateral. Importante entonces que tan rápido busca de nuevo la zona de resistencia para intentar ruptura o no. Bolsa de valores retrocede con muy poco volumen, anulando entonces la presión alcista que se tenía en jornadas previas, dejando como soporte el 24 y el 23.40. Si logra aguantar 24, 23.40, podría volver hacia la zona
de los 25.90, 25.80, 26.20, 26.40. Importante, está en zonas de soporte de tendencia alcista, promedio móvil de 20 y 40 periodos. Ya si rompe los 23.50 se podría generar un cambio a sesgo bajista por promedios móviles. Celsius aparecieron vendedores el día miércoles. Los festivos cambian un poco, confunden. Tuvimos entonces presencia de vendedores importante, 6.200. Si logra aguantar los 6.200, el sesgo sigue siendo alcista. Si pierde los 6.200, ya podríamos tener algo de divergencia en términos del MACD, que ha venido desde jornadas previas, y mayor posibilidad de descensos a 5.900, 5.800. Importante los 6.200 como la zona de soporte. Cementos Argos no pudo pasar entonces los 11.500. Recuerden que pasando los 11.500 podríamos determinar que la tendencia puede ser de nuevo alcista hacia los 12.500, ruptura de línea de tendencia. De lo contrario, mientras esté por debajo de los 11.500, aún continúa bajo sesgo bajista con posibilidad de descensos hacia los 10.500. Importante entonces, los 11.500 siguen siendo la resistencia para determinar cambio de dirección del activo. Cemex Latam Holding continúa su lateral de 19 contra 18 sin cambio alguno, solo la ruptura de alguno de los dos niveles nos daría nueva dirección. Canacol, ayer tuvo descenso también de 2%, se mantiene por debajo de los 12.000, no logra cerrar por encima de los 12 y mientras esté por debajo de los 12 aún existe la posibilidad de buscar de nuevo 11.500 y 11.000 dentro de tendencia bajista. Solo superando los 12.300 podríamos hablar de un cambio de dirección hacia 14 y 15.000. 12.300 la resistencia de cambio de dirección. Aquí me preguntan los resultados de Canacol. Según la bolsa, 28 de septiembre sería la fecha de publicación de resultados, pero no sé si vamos a tener información en jornadas anteriores. Importante entonces, según el calendario IR de la BBC, esa sería la publicación. Continuemos con Corficol, rompiendo los 39. Recuerden el pullback. Si no logra recuperar pronto los 39, pues mejor, si lo recupera vamos a 40, 42. Si no lo logra recuperar pronto, existe la posibilidad de que haya sido una falsa ruptura y se pueda ir hacia los 37.800 y 37. Importante los 39 para determinar si esto fue un pequeño pullback para continuar o la falsa ruptura para un nuevo movimiento bajista. Ecopetrol con descenso un poco mayor al 1% en el día de ayer en bolsa de Estados Unidos, 3.350, 360 contra 3.100 sigue siendo el comportamiento lateral el más probable. Después del rebote técnico empieza a tener algo de debilidad en la jornada previa, no obstante vamos a colocar el 3.220. Si ajusta la apertura un poco y demás y logra mantener el 3.220, aún puede volver hacia los 3.360. Si pierde los 3.220 puede volver hacia la zona de los 3.100 dentro de su comportamiento lateral, que por ahora es el escenario más probable. Solo rompiendo 3.360 podría dar un nuevo impulso hacia los 3.500. Por ahora entonces continúa en la parte media del canal con 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Empresa Energía de Bogotá descendiendo con fuerza el jueves. 1.650 es el soporte, si lo pierde el siguiente serían los 1.610. Si pierde los 1.610 ya estaríamos hablando de la pérdida de tendencia alcista para el mercado. Entonces importante, 600 de hecho sigue siendo una zona de soporte. 650, 600 las zonas de soporte, hay algo de presencia de vendedores en el activo. Solo superando los 1.680 habría la posibilidad de nuevo avance. 1.680 como la zona de resultado de resistencia importante. El cóndor continúa sobre los 1.470 y mientras esté sobre ese nivel el sesgo sigue siendo alcista. Rompiendo los 1.550 avanzaría 580, 610. Si llega a romper los 1.470 se podría perder el sesgo hacia los 1.370 como siguiente nivel de soporte. Enca continúa en la zona de soporte de los 11 y 11.50. Continúa sobre los 11.50. Mientras aguante 11.50 continuaría el sesgo alcista hacia los 12.60, 12.80. Y si pierde los 11.50 podríamos bajar al 11. Ya la ruptura del 11 sí generaría un cambio de dirección un poco más fuerte. 11.50 el soporte más importante para Enca. GTB también pendiente de resultados empresariales. Los vendedores intentan aparecer, pero los compradores siguen impulsando el activo, dándole soporte a esa zona de 5.10,
506, 510, 506 la zona de soporte. Y así rompe los 506, los vendedores que han estado en esta zona tomarían control hacia el 480. De lo contrario, mientras se mantenga sobre el 506 hay posibilidad de avanzar a 520, 540 y 560. Importante los 506 como la zona de soporte que ha aguantado en las últimas jornadas. Éxito continúa avanzando. El volumen no acompaña el movimiento, pero continúa entonces con repunte. Y eso que sus resultados no fueron los mejores. 31.300 va a ser el nuevo nivel de soporte. Mientras se mantenga sobre 31.300 aún hay posibilidad de continuar. Está presionando el 32 y si logra hoy cerrar por encima del 32 aumentaría la probabilidad de ascensos a 33.300. Importante entonces, si logra cerrar por encima de los 32 aumenta probabilidad a 33.300. Si pierde los 32 otra vez, igual el 31.300 es la zona de soporte del sesgo alcista. Perdiendo el 31.300 ya podría volver hacia la zona de los 30.000. Importante esos niveles. Grupo Argos sigue con el movimiento alcista, se mantiene el sesgo rompiendo 23, así que los 22.900 es el nuevo nivel de soporte. Mientras se mantenga sobre los 22.900, que es el soporte de la línea de tendencia alcista, existe probabilidad de avanzar hacia los 23.800, 24.200. Solo si pierde los 22.900 podría estar descendiendo de nuevo hacia la zona de los 22. 22.900 el soporte del sesgo alcista para Grupo Argos. Grupo Aval retrocedió. Recuerden que con el anuncio de emisión afuera, pues básicamente está algo 350, 380 en comportamiento de decisión. Si pierde los 350 podríamos volver hacia la zona de los 320. No se descarta algo de mayor volatilidad en este activo dentro de este rango y algo de indecisión. Tiene 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Grupo Surac bajo volumen en las últimas 3 jornadas después de movimientos de alto volumen. Este movimiento de alto volumen es el que le da el soporte importante para la jornada de hoy. Vamos a dejarlo en 40.800. Mientras esté sobre 40.800 el sesgo sigue siendo alcista. Si pierde los 40.800 se perdería la fuerza hacia los 39.000, siguiente nivel de soporte. Si aguanta los 40.800 estaría con probabilidades de ascenso hacia los 42.400 sería el siguiente nivel. Si rompe 42.400 estaríamos en máximos históricos cercano a los 43. Importante entonces los 40.800 como la zona de soporte para continuar con el sesgo alcista. Vamos con ISA, que continúa sobre los 9.100. Recuerden que mientras esté sobre los 9.100 aún puede volver a 9.500, 9.800. Si pierde los 9.100 podría estar volviendo a la zona de los 8.500 y 8.800 como zona de soporte. 9.100 importante para ISA. ISAGEN continúa entonces en la parte media de 3.360 a 3.200, 50% de probabilidad de ascenso como descenso. Espera mayor información sobre el proceso de venta y sobre todo sobre los interesados en la compañía. Mineros, el oro recupera terreno a $1.309 la onza, logra recuperar terreno hacia esa zona de los 1.300, así que 2.900 contra 2.700 sigue siendo el comportamiento lateral probable para mineros. En cuanto a Nutresa, los 27 es nivel importante. Si logra aguantar los 27 aún puede volver a 28, 28.800. Si pierde los 27 puede volver a la zona de los 26. Importante los 27 para Nutresa. Preferencial Aval, después de la vela de onda alta, el 1420 queda como resistencia, el 1360 como el primer soporte. Está ahí, no se descarta que pueda continuar con la oscilación en esos niveles. Si ya romper el 360 abriría la posibilidad de lateral hasta los 1330, 1340, siguiente nivel de soporte. Importante, estas velas marcan algo de indecisión y no se descarta que la volatilidad se mantenga en el activo. Avianca Holding, fuerte descenso en el día de ayer. Si rompe los 3.730 hoy en la apertura, es probable que 3.600, 3.560 y 3.400 sean los niveles importantes. Si cierra hoy por debajo de los 3.730, la presión bajista podría aparecer. Solo si logra aguantar los 3.730, aguantaría todavía el lateral con resistencia en 9.30. Importante hoy los 3.730 para el cierre de preferencial Avianca Holding. En cuanto a preferencial Bancolombia, ayer marca indecisión en el ADR después del fuerte descenso de jornada previa. Vamos a dejar el 30.100 como resistencia.
Si no logra superar los 30.100, existe posibilidad de corrección dentro de tendencia alcista a 28.700 y 28.200. Esa es la zona de soporte. Ya si pierde esa zona de los 28.200 se hablaría de cambio de tendencia bajista. Por ahora existe probabilidad de mantener movimiento de corrección. Solo si rompe los 30.100 nos tocaría extender el movimiento hacia los 30.800. Importante los 30.100 como resistencia. Si la supera continúa el sesgo alcista, si no puede continuar con algo de movimiento de corrección. Preferencial Carvajal Empaques no marca precio desde el 31, 2.700 contra 2.200, 2.300 sin cambio en los niveles. Preferencial Semargos, los 11.200, vamos a dejar los 11.100, 11.200 como resistencia, que digamos que encajaría con los 11.500 de la ordinaria. Por ahora, ese sería el nivel que determine si hay cambio de dirección o no. Vamos a hacerle mayor seguimiento a la ordinaria para determinar niveles. Preferencial Da Vivienda, nada que rompe los 30.900, lo aguantó en la jornada previa, 30.800, 30.900. Solo rompiendo ese nivel de 30.900 podría tener descensos a 29.200 y 28 cambio de sesgo. Si logra aguantar los 30.900 aún podría avanzar hacia 32.600, 32.800. Preferencial Grupo Argos continúa con sesgo alcista. El soporte de corto plazo van a ser los 22.600. Mientras aguante 22.600 el sesgo sigue siendo alcista hacia 23.500, 23.800. Si pierde los 22.600 podríamos devolvernos hacia los 21.800. Preferencial Grupo Sura continúa el avance, 40.800 como la zona de soporte para continuar el sesgo alcista. Mismo análisis que la ordinaria. Pacific Rubiales no puede con los 38, va a ser el nuevo nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de los 38 aún puede volver a los 36. Si niega la vela de ruptura de tendencia que fue la de los 36, generaría la posibilidad de nueva presión bajista fuerte hacia 32. Importante los 36, que es el soporte tras vela de intento de ruptura con buen volumen. Si esa vela se niega, este volumen quedaría en la parte alta y podría presionar un nuevo sesgo bajista. Si aguanta los 36, tendrá que romper 38 para poder avanzar hacia los 42. 36 contra 38, los dos niveles importantes para Pacific Rubiales. Y terminamos con Valorem, que no ha vuelto a marcar precio desde el 1 de agosto. Puede estar entre 3.40 y 3.80 los dos niveles. 3.40, 3.80, vamos a abrir el rango simplemente porque por el bajo volumen puede saltar sin problema cualquiera de esos dos niveles de negociación. Así que en términos generales, mercados internacionales están en zonas de soporte. No se descarta que los compradores intenten aparecer ahí, aunque se mantendría el nerviosismo por el panorama de conflictos en Medio Oriente, en Europa, por lo cual simplemente sería un descanso para la llegada a soporte, más no necesariamente un cambio de tendencia por ahora. Mercado local continúa con tendencia alcista. Vamos a ver si rompe soportes de corto plazo, podría haber cambio de dirección. De lo contrario, el sesgo sigue siendo alcista apoyado en los soportes de corto plazo. Importantes esos niveles para nuestro mercado. Pasemos entonces a las preguntas. ¿Cuál es el escenario más probable para Nutresa y Corficol? Digamos que esos dos se encuentran peleando contra esos niveles de soporte del 39 para Corficol y el 27 para Nutresa, básicamente porque la fuerza local, el impulso local está siendo alcista, pero digamos que la fuerza del mercado internacional lo está arrastrando a la baja. Por eso nuestro mercado ha presentado ese tipo de indecisión, porque no, digamos que no logra evolucionar al alza con fuerza por el panorama internacional, aunque los datos económicos locales y actividades empresariales continúan siendo sólidos. ¿Qué puede frenar el alza de Corficol y evitar que rompa los 39.000? El panorama de riesgo internacional. El descenso de Avianca Holding se debe a que Venezuela no honrará los acuerdos de pago acordados. Es probable, y digamos que los ritmos de crecimiento de pasajeros también han venido disminuyendo trimestre tras trimestre. Siguen en crecimiento, pero un crecimiento cada vez menor. ¿Cuáles son las acciones que tienen más probabilidad de ir al alza técnica y fundamentalmente? Las que están en tendencia alcista siguen siendo Bancolombia, Grupo Sura, Grupo Argos. Celsia está registrando algo de presencia de vendedores. Las que todavía se mantienen dentro de la tendencia alcista, no las recuerdo todas en este instante, son las que más probabilidad tienen de continuar con ese sesgo. Si se rompen soportes de corto plazo, pues cambiaríamos la tendencia. Los volúmenes de Corficol de la semana pasada fueron muy altos. ¿Qué significa esto? Siempre que hay un volumen muy alto empezamos a tener la posibilidad de un movimiento más fuerte. Dependerá entonces de ese volumen hacia dónde rompa, cuál sería la posibilidad. Eso hace parte de la teoría de Charles Henry Dow, donde dice que el volumen acompaña la tendencia o confirma la tendencia.
¿Por qué se dio la baja de los ADRs ayer? Panorama de riesgo internacional, con todos los mercados internacionales. ¿Qué es lo que tiene bajista las petroleras? Caída en el precio del crudo que está por debajo de los $100 por barril. ¿Cómo están los fundamentales de PREC a largo plazo y corto plazo? Largo plazo sigue la incertidumbre, la pérdida de Pozos Rubiales sigue siendo uno de los puntos claves en el largo plazo. El otro punto será pues si encuentra o no petróleo en todos sus proyectos de exploración, que creo que también está disminuyendo un poco el ritmo de gasto en exploración. Así que digamos que el largo plazo sigue siendo un poco de incertidumbre en términos de Pacific Rubiales. Porque cada Bianca de manera tan agresiva, posible ruptura de comportamiento lateral. Por lo general, cuando hay ruptura de esos tipos de niveles, se generan ese tipo de movimientos. A Bianca, vamos a hacer algo interesante para Bianca. Bueno, no tengo la plataforma global abierta, pero hagamos esto. A Bianca Holding, ABH. Lo que se da, digamos que el porqué del movimiento es lo que suele anunciarse en los laterales. Cuando hay por movimientos técnicos un comportamiento lateral, aquí tendríamos un triángulo previo ascendente. Cuando se hace tipo de movimientos, la ruptura, el stop genera la caída. No obstante, esa ruptura pues fue con muy bajo volumen, así que si en términos de la ADR rompe los 16, se anula la presión bajista. Si no, pues es el pullback para continuar con la tendencia bajista. No se descarta algo de rebote, también puede ser probable, pero importante esos 16 para cambiar el sesgo de bajista alcista. Eso en cuanto al ADR de Avianca Holding tras el movimiento del día de ayer. ¿Cuándo son los resultados de ETB? No tengo fecha precisa. ¿Cómo dan los resultados trimestrales? Cuando dan los resultados trimestrales de Pacific, se dio una información que cambiaban del 7 al 14. Me repite Avianca y PREC entre tarde. Avianca importante si se mantiene por debajo de los 3.730. La tendencia cambia a sesgo bajista tras la ruptura del día de ayer. Y PREC lateral entre 36 y 38. Importante la ruptura de alguno de esos dos niveles. ¿Qué prospectos de exploración tiene Ecopetrol en el corto y largo plazo? ¿Qué se espera en el mercado? Continúa la exploración, pero pues el mercado ya no se está enfocando tanto en exploración sino en resultados. Quiere ver algo de resultados importantes en esas exploraciones. Así que por ahora el escenario más probable sigue siendo el comportamiento lateral. Los resultados no fueron buenos como para darle un cambio de dirección alcista. El mercado se resiste a bajar por ya llegada a zona de soportes y dependerá de la nueva información disponible el cambio de dirección. Por ahora el escenario más probable sigue siendo el comportamiento lateral. Bueno, entonces atentos a las zonas de soporte de corto plazo. El tema de riesgo geopolítico continúa vigente en el mercado, lo cual genera algo de incertidumbre. Muy atentos a los niveles de soporte de corto plazo. Muy buen día entonces para todos.